No lo estamos escuchando. Ok. Andrés está sin... Ya. Ok. Listo, ya. Ah, Perfecto. ok, perfecto. Listo, bueno, Muy ya. bien. Bueno, listo. Vuelvo a arrancar entonces la breve historia. Efectivamente, cuando yo estaba todavía en la universidad, fui invitado a ayudar a coordinar al equipo fundador de científicos que trabajaban pensando la idea de hacer un museo de ciencias. Estamos hablando del año 1998. Y digamos que en ese mismo año pues yo tuve también la ocasión de conocer un museo de ciencias por primera vez. Y fue un amor a primera vista que de alguna forma pues me abrió una perspectiva distinta sobre las posibilidades que el diseño podría tener. En el diseño industrial, para la época en la que yo estudiaba, pues, mis compañeros terminaban una gran mayoría en áreas de mercadeo o en áreas de diseño pues, de locales comerciales y de espacios pues como de esa naturaleza. Y yo pues algo de eso tuve una oficina de diseño también, que durante pues algún tiempo pues hacíamos proyectos de ese tipo, pero pues digamos que la satisfacción estaba menos en el corazón pues de puesto sobre el diseño de los locales comerciales y ese tipo de cosas y el POP y el diseño de productos, y más en el lado pues de cómo crear un espacio cuyo propósito es divulgar, enseñar y replicar, digámoslo así, pues como conceptos de la ciencia. Entonces eso ya de entrada me abrió un espectro. El proyecto pues fue una conversación que duró años realmente. Aquí hubo varias experiencias. La primera pues fue el Museo de EPM, hoy Museo del Agua. En ese entonces le habían puesto Eureka, y ahí pues también diseñamos interactivos. O sea, tuve como varios momentos de hacer incursiones hacia el universo, de diseñar exposiciones que explicaran fenómenos. Y ya pues por allá en el año 2004 fue cuando el proyecto volvió a tomar una tracción distinta. El gobierno de entonces, de Sergio Fajardo, lo volvió un proyecto estratégico de la ciudad, y pues digamos que esa determinación ya se convirtió pues en que ya habíamos venido hablando del tema mucho tiempo, y pues creo que habíamos cometido una buena cantidad de errores que nos permitiera pues como ya dar un salto pues más arriesgado, como hacer un museo de ciencias para la ciudad. Entonces, en ese periodo, del 2000, final del 2004, 2005 hasta el 2007, pues el rol fue tratar de conformar un equipo creativo de diseñadores, divulgadores, arquitectos, ingenieros, para diseñar las primeras salas del Parque Explora y abrirlo y entregarlo. El parque abrió en diciembre del 2007, ya serían 13 años este año. Y ya pues dentro del Parque Explora hubo otra evolución de pues profundizar más. Pues nos tocó administrar el museo que diseñamos, o sea, lamentar nuestros propios errores en vivo y en directo y empezar a hacer un ciclo de renovaciones sobre el museo que ya hoy, de hecho, el museo que está abierto no es, o bueno, que está cerrado en estos días, no es el museo que se abrió en el 2007. Todas las salas se han renovado, hemos crecido sustancialmente, haciendo y prestando también servicios que mucha gente no sabe, pues de desarrollar escenarios interactivos, exposiciones, etcétera. Y esto de alguna manera pues ya se volvió como un cuerpo de conocimiento pues que ya trasciende no solamente las salas del Parque Explora, sino pues lugares en otras partes, en proyectos que tratamos de hacer en la ciudad, en el resto del país, de museos, de exposiciones, de centros culturales, de manera pues muy activa. Y eso pues sin mencionar también el haber profundizado en el universo educativo, pues como el diseño en cierta forma también pues tiene mucho que decirle a la escuela, al desarrollo escolar, y particularmente pues a la visión de un aprendizaje activo, donde los estudiantes podrían también ellos construir su conocimiento a partir de la realización de proyectos científicos, proyectos de diseño, proyectos de puestas en escena expresivas, que ya prácticamente es como nuestra propia perspectiva sobre lo que debería ser la escuela, más como un laboratorio perpetuo de proyectos y de exposiciones que definen pues como el modelo
al que le apostamos como innovador hacia el sistema escolar. Andrés, ¿y cómo se da? Pues tú que eres diseñador precisamente, ahora la frase que te compartía era algo que nos encontramos dentro de un proceso en el que andamos mapeando procesos de diseño, precisamente para revisar el propio, y creo que pues muchas de las personas que están acá trabajan en proyectos y hemos aprendido cómo el diseño tiene una influencia pues súper poderosa sobre la manera en que estamos desarrollándolo todo, en que se construyen estrategias, en que se desarrollan todo tipo de iniciativas pensando como los diseñadores. Entonces, quisiera saber cómo es el proceso de diseño en el Parque Explora cuando, no sé, digamos que se va a abrir la sala de pandemias ahora o van a trabajar en una museografía para el río Amazonas. Entonces, ¿cómo se da ahí la participación de los actores en un proceso? Sí, pues a ver, digamos que antes de entrar a hablar de procesos, yo creo que también hay que hablar como de una visión filosófica que hay detrás del tipo de museo que somos o del tipo de museo que somos. Digamos que museo de ciencias, el museo interactivo de ciencias, si se quiere, tiene unas premisas que en cierta forma son disruptivas a la idea de la exposición tradicional. Está basado en la contemplación, en la observación simplemente de la puesta en escena, de la visión de un artista o de un curador que agrupa obras y conceptos en un espacio físico, sino de la idea de poner en el centro la experiencia del visitante y de manera más particular la interacción en varios niveles, la interacción física, la de manipular objetos, fenómenos, cosas, la interacción como mental, que es como la de percatarse de un fenómeno, de un proceso, de una situación que te conecta, que te enlaza con un concepto de la ciencia o demás, y la interacción como emocional, que es como percatarse a través de una metáfora, pues ahí sí más parecido un poco al arte, pero obviamente aplicado a principios, a conceptos, a fenómenos que están tratando de explicar el mundo. En principio el Museo de Ciencias es en cierta forma una manera de promover la experimentación y la aprehensión del mundo natural primero, pero también tecnológico, también participativo, y esto en un contexto que implique la relación social, pues que yo pueda ir grupalmente, que entre todos podamos hacer algo. O sea, hay una noción de museo que está muy centrada en la experiencia del visitante y en la capacidad que tiene un visitante de poner a prueba su curiosidad, su motivación, su qué pasaría si yo hago esto o aquello, y si me meto por aquí y hago por allá, que de pronto en la concepción de museo más tradicional es menos frecuente, aunque también existe muchas veces, ¿cierto? Dicho esto, entonces se puede decir que hay cosas que declaramos abiertamente como no hacen parte de nuestro espectro de exposiciones y otras que sí. Y digamos que para el caso nuestro, pues hemos declarado o hecho una declaración de fundamento, que es hacemos experiencias memorables de aprendizaje. Pues hay tres aristas, y ahí se habla un poquito de proceso sobre lo que constituye una experiencia para nosotros, ¿cierto? Porque digamos experiencias, pues la vida está llena de experiencias. Experiencia es ir a una playa, experiencia es montar en la montaña rusa, experiencia es ir a la discoteca o ir a un buen restaurante. Esas son experiencias. Ahora, lo de memorable tiene que ver con la idea de que sea impactante, emotivo, pues que te conecte y que lo recuerdes como algo que trasciende a tu propia vida. Y lo de aprendizaje en cierta forma da cuenta de hay un contenido, hay un conocimiento que se despliega. Entonces ahí es donde nos empezamos a diferenciar de otras experiencias. Las nuestras son las que tienen que ver con el aprender algo, el de conectarse con un contenido. Entonces son tres patas que dan cuenta de contenidos, formatos en esa puesta en escena para crear la experiencia, y mediaciones, que es la manera en cómo interactuamos con el público, con nuevas narrativas, nuevas formas de relacionarnos.
Entonces eso ha creado como una especie de matriz sobre cómo abordamos nosotros cualquier problema de conocimiento. Si la sala es de calidad del aire, si la sala es de neuronas, si la sala es de pandemias, si la sala es de, ¿cierto? Tenemos ya como un tamiz que nos permite decir este es el tipo de experiencias que son nuestras y deben converger esas tres variables: el rigor científico, la puesta en escena interactiva y participativa y la mediación novedosa, que puede ser gráfica, mediática, inmersiva, narrativa, dramática, si quieres, ¿cierto? El proceso de diseño tiene un ejercicio que empieza con hacer que todas las ideas se prototipen desde muy rápido en interacción con el público. O sea, como desde unas ideas muy tempranas ponemos lo que creemos y declaramos en escena con el público para ver qué es lo que recibe y cómo responde a eso, y saber si lo que planteamos como propósito se parece al resultado, porque es que como diseñador uno puede declarar, no, con esto resuelvo así, esto lo resuelvo allá, pero cuando te enfrentas al mundo muchas veces la realidad es completamente distinta a lo que declaraste. Y eso exige mucha humildad. Pues digamos que a la hora de hacer un ejercicio de diseño nuestro, no se puede partir de la premisa como el diseño de autor, con el que yo crecí en mi carrera, ¿cierto? Pues como así son las cosas, este es el resultado y tú debes entenderlo y asimilarlo, sino que toca antes es darse cuenta esto funciona o no funciona, porque vemos que a la mayoría de personas que interactúan con esto sí parece que las conecta y las relaciona con un concepto, con una idea y con una manera de interactuar, en la cual también nos equivocamos mucho, pues, o sea, nos toca siempre estar como reevaluándonos en ese sentido. Entonces ese proceso ya digámoslo así, hoy en día, pues eso lo aprendimos en los últimos años, a involucrar mucho más a las personas y a diferentes voces en el ejercicio sobre pues, preguntar sobre si el contenido, la experiencia y la interacción efectivamente pues, se parecen a la declaración que hacemos al principio. Siempre cuando iniciamos un proceso de diseño hacemos un manifiesto de intención. Y el manifiesto de intención lo hacemos muchas veces con los aliados cuando nos contratan o entre nosotros mismos, en donde declaramos vamos a hablar de esto y aspiramos a que la gente se lleve estas 3, 4, 5 ideas fundamentales. Entonces trabajamos las experiencias a partir de ahí, ideamos, desarrollamos, prototipamos, testeamos y contrastamos sobre si esos propósitos los estamos cumpliendo con las declaraciones iniciales que hacemos. Y así gradualmente iteramos durante todo el proceso hasta, digámoslo así, ser la mejor amalgama entre, digámoslo así, pues esa experiencia final eh, a ese propósito original. Creemos mucho en que hay como diferentes lecturas en lo que hacemos. Los museos de ciencia en particular y los interactivos en Estados Unidos, por ejemplo, se parecen mucho todos entre sí. Son una compra de una colección de fenómenos, de objetos, de piezas que se despliegan en un espacio, y a nosotros eso siempre nos ha incomodado, nos molesta como esa falta de identidad, de gusto, de propósito, y en ese sentido yo me atrevo a decir que, pues, que Explora marca una diferencia en el contexto global de los museos de ciencia. Pues, y cuando nosotros visitamos muchos museos nos damos cuenta pues de cómo se toman las decisiones allí con solamente ver la exposición. Y digamos que el factor diferencial para mí es la manera en cómo entendemos el espacio, cómo entendemos los grandes mensajes, cómo entendemos las metáforas, cómo entendemos los fenómenos como de lo grande a lo pequeño. Y así la experiencia, además de esas tres interacciones que dije ahorita, la interacción manual, la interacción mental, la interacción emocional, también hay como una interacción sinestésica que tiene que ver con entrar a un entorno completamente distinto que me transporta como a una especie de universo fabricado a medida de este contenido, y que ese mismo universo espacial y físicamente es como el reflejo también de la metáfora más trascendental que encontramos mientras vivimos la experiencia. Esas son cosas que el público generalmente nunca ni cuenta se da ni entiende siquiera, pues, pero que en cierta forma le dan un sentido como integral a lo que hacemos. Pues, si ustedes han ido al Parque Explora, por ejemplo, en la sala, en la sala de la mente, por ejemplo, la metáfora fundamental que después de vivir
interactuar con científicos de neurociencias, con divulgadores, con el desarrollo de las experiencias. Siempre que vimos todo el proceso de diseño, llega un punto en donde decimos cuál es como la idea que enlaza todo esto y que nos sirve para que se despliegue en esa puesta en escena. Y para el caso de la sala de la mente, me acuerdo que era la idea de la red. O sea, el cerebro es una red, y es una red que está interconectada en muchas dimensiones, en muchas partes. Entonces la metáfora que describe el espacio de la sala de la mente es una gran red. Cogimos cuerdas, las amarramos por toda la sala, les pusimos como luces que emulan, como luces que viajan de un lado a otro, y era como la metáfora que queríamos crear. Algunas personas la leen, otras no, pero ya te crea una imagen potente. O por ejemplo, en la sala en escena, que es la sala que es como de producción de medios, nos hicimos la pregunta, bueno, esto es una sala que trata sobre poner en escena a las personas, poner en escena a las personas a que echen un discurso, a que monten un programa de radio, a que graben un programa de televisión, a que hagan los efectos de sonido de algo, o de una radionovela o de una pieza visual, o que hagan un debate. Entonces nos dimos cuenta que el centro o la gran metáfora de la sala en escena era la idea de te pones en escena a ti, ¿cierto? Tú eres el contenido, tú eres la experiencia. Entonces era como la metáfora, y la metáfora se nos convirtió como una especie de tramoya en donde tú eres el centro y el espacio es ese tras bambalinas que hay en la puesta en escena, ¿cierto? Como cuando usted ve las óperas, que ve la puesta en escena linda, impecable en el escenario, pero cuando miras el esqueleto que hay detrás de eso, eso está lleno de luces, de tramoyas, de un montón de cosas. Entonces esa fue la metáfora para esa sala. Y así, tratamos siempre como de construir una metáfora en la sala música, como la metáfora son como estos instrumentos con estas líneas, con estas formas, entonces eso se ve reflejado en ese espacio. Y la gente puede no hacer una lectura, pero hay un lenguaje ahí que le está hablando a uno en muchas dimensiones y sentidos. Entonces, a lo que voy es que ahí es cuando tocamos el heart on, el mind on, el hands on en diferentes dimensiones para que la experiencia se sienta como que perteneces a un nuevo mundo al que entras y con el que experimentas y te mueves de una manera pues distinta, proactiva, curiosa y demás. Entonces aquí pues te acabo de hacer una descripción un poco como de, primero lo temático es, lo temático es, el contenido es capaz de ser museable en los términos que nos interesan, o sea, es capaz de ser una expresión tridimensional, física, interactiva, todo eso, y eso define una de las partes del proceso, pues para decir, nos metemos a ese tema y nos gusta. Dos, cuando empezamos a producir las ideas, estas ideas son claras en los conceptos, podemos traducir fácilmente el mensaje con la experiencia del visitante, y el visitante haga parte de ese proceso, lo está recibiendo, lo está entendiendo, lo está asimilando. Esa es otra capa del proceso. Tres, es manual, es físico, es interactivo, es mental, es emocional, y creamos como todas esas condiciones. Entonces, pues aquí lo que te digo son como toda la cantidad de capas de lectura que hacemos cuando vamos poniendo en escena ese gran universo que es una sala de exposiciones, por ejemplo, y efectivamente cómo nos tocó aprender a diseñar la manera de llevar a cabo las conversaciones. Entonces el método no es simplemente la inspiración genial y creativa de una persona, sino realmente es saber implementar un conjunto de herramientas que nos llevan a estos resultados cuando tenemos que interactuar con terceros, entre nosotros mismos, para llevar adelante el proceso y evitar, digámoslo así, pues como guerras, bien sea de intelecto o de egos o de argumentos porque finalmente un proceso creativo hay veces es difícil por eso, pues y entrevistas a un científico y entonces dice, no, esto no es así, esto es así y así funciona. Yo creo que nosotros siempre tratamos de poner una línea muy clara en decir, no, esto no es un paper aquí, no vinimos a publicar papers en el museo, vinimos a crear experiencias memorables de aprendizaje, y si tenemos que renunciar a ciertas ideas, renunciamos o buscamos el mejor medio que sea capaz de conectarnos con esta idea en un concepto general. Y ese proceso es iterativo todo el tiempo hasta que finalmente pues salen las salas, que incluso ya cuando están las salas volvemos a corregir sobre ellas porque nos damos cuenta que la embarramos en algo o que no funcionó como creíamos, hasta que ya pues quedamos más tranquilos. Bueno, cuando lo logramos y podemos revisitar, que hay veces se nos quedan cosas en el olvido, pero en la mayoría están pues ahí como
como siempre, siendo vueltas a reconsiderar. Qué bien, Andrés. Hay un montón de preguntas que teníamos que creo que se resuelven con esa amplia explicación que nos diste de la versión de diseñador también, pues, que tienes el líder del Parque Explora. No quisiera que por ya temas de tiempo, pues, o como por carencia de tiempo, nos fuéramos a quedar sin hablar de los protocolos. Andrés Roldán y el Parque Explora en este momento están trabajando en la construcción de unos protocolos relacionados con el retorno a estos espacios, por ejemplo, para que podamos visitar las experiencias memorables de aprendizaje que ellos mismos están diseñando, pero también para que pueda ser transferible a otros museos y a otros espacios de cultura y educación. Andrés, entonces, eso que finalmente pues, es útil para museos, pero acá nos están escuchando pues, personas de empresas, de entornos que pueden trabajar con espacios públicos y que, bueno, que están ansiosos también de saber cómo se pueden dar estos reencuentros. Quisiera que nos contaras un poco de ese proyecto, cómo va, qué tipo de avances y de perspectiva tiene, eh, y cuáles son como los principales hallazgos ahí que te han permitido con tu grupo darle una estructura protocolaria que luego irá a compartirse. Pues bueno, desde el día en que nos tocó cerrar a nosotros, que fue el 13 de marzo de este año, pues la primera pregunta que nos pusimos en el horizonte es ¿cómo va a lucir el museo una vez abramos? Pues porque es que primero, pues el museo, pues sin duda alguna hemos aprendido mucho en el universo digital y hemos crecido y hacemos encuentros y probablemente todo el planeta Tierra, pues y las empresas principalmente estén viviendo una aceleración digital considerable. Lo cierto es que pues, el museo, para mí, pues, y ese es un punto de vista quizás personal, quizás ortodoxo, no pierde ni perderá su vigencia. La idea, pues, de ir a un entorno donde están objetos, donde están fenómenos, donde están cosas para vivir una experiencia social, para ir con mi novia, con mis amigos, con mi familia e ir conversando, ir criticando, ir jugando, pues eso es como una actitud humana muy chévere, muy potente, ¿cierto? El museo para mí nunca va a desaparecer porque en el museo te sientas, en el museo hueles, en el museo miras a la distancia, en el museo te cansas, en el museo te reúnes, en el museo comentas, en el museo te enamoras, en el museo cuentas, en el museo espías al que está allá. Pues, o sea, hay algo potente detrás de la idea de un museo desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano. Y por eso, pues yo pienso que los museos no van a desaparecer. Ahora, cuando salimos, entonces la pregunta es, bueno, pues, y es una pregunta que yo creo que todos estamos haciéndonos, es cómo se va a ver el mundo cuando volvamos. ¿De qué va a tratar ese mundo? ¿Cómo nos vamos a relacionar? De hecho, una de las cosas que yo promoví pues en mi equipo y entre nosotros y lo he difundido es que el distanciamiento tiene que ser es físico, pero no social. La idea de distanciamiento social me resulta eh, trágica, pues, o sea, como así que distanciamiento social, pues, o sea, es que Ah, todo lo contrario, yo antes necesito es reinventarme el acercamiento social. Me tengo que proteger y tenemos que garantizar pues como unas condiciones de salubridad, etcétera, pero el distanciamiento, tenemos que tener un acercamiento social. Entonces, con esas. muy bueno, perdona Andrés ahí pues como escucharlo de tu parte porque el mensaje que se recibe desde el gobierno es que la productividad debe continuar, pero la vida social se va a acabar. Varias veces han avisado como que se declara, así como tan institucionalmente, que el plan es que la vida social se acabe, cuando en realidad pues la productividad requiere de la vida social y viceversa todo el tiempo. Para la reproducción de la vida humana y social pues se requiere lo económico, pero también se da desde el otro sentido. Entonces, pues sí, produce un espasmo tremendo pensar en que fuéramos hacia allá y pues bueno, es grandioso poderlo escuchar como de que estés trabajando en eso.
Especialmente porque en cierta forma, miren qué interesante es que nos pongan todas estas restricciones y cómo las restricciones se van liberando, ¿cierto? Y entonces lo que empezamos a seleccionar como de primero hacia lo último empieza a demostrar también como cuáles son los sesgos de quienes toman las decisiones frente a lo que considera fundamental y esencial y frente a lo que considera accesorio y, y digámoslo así, pues que se puede omitir, ¿cierto? Las decisiones son el resultado de lo que uno conceptualmente considera como prioritario y accesorio, digámoslo así. Y obviamente eso que estás diciendo es muy importante porque, claro, como que empezamos a decir, no, lo primero es la construcción, ¿cierto? Entonces, en el primer orden de prioridades, lo más importante es que hagamos más edificios y crezcamos más casas, ¿cierto? Y claro, obvio, ahí hay otros análisis económicos, la cantidad de trabajadores que se activan con ese canal, bueno. El segundo es la manufactura, entonces la manufactura, pero entonces nadie pensó y eso es uno de los grandes chistes de esta época, que la manufactura efectivamente empezó a crecer un montón y ahora ¿a quién le vendemos? Todo el mundo con stock y entonces si la manufactura, entonces ¿quién va a comprar todo eso? ¿Y dónde se vende? Entonces, claro, entonces el tema cultural ha pasado por allá a la última de las categorías, como no, la cultura es al final porque eso es ocioso, pues no es imprescindible ir al museo, ni es imprescindible ir a un teatro, ni es imprescindible ir a una conferencia, ¿cierto? Y yo creo que eso habla muy mal de la sociedad que declara esas cosas como poco útiles, poco prescindibles y al mismo tiempo pues como de última categoría, porque es que es ahí en donde se están construyendo también las nuevas relaciones. Entonces, la segunda reflexión que hicimos acerca del acercamiento social es que ¿quién nos va a enseñar a interactuar en el nuevo mundo? O sea, ¿dónde está el lugar en el que yo puedo ir a empezar a interactuar y a vivir esta incomodidad, pero en un ambiente controlado, que no sea mi trabajo y que no sea otra cosa pues horrible? Porque es que, ¿qué es lo que está pasando en el mundo y está pasando en Estados Unidos? Y ya en Colombia yo he visto ya varios signos de eso. La gente ve a alguien sin el tapabocas en un supermercado y de una le está poniendo una cámara encima y tratándolo de irresponsable y de inconsciente y de, ¿cierto? Y las otras personas dicen, pero ¿qué me van a decir ustedes? Ustedes no me jodan la vida, ustedes. Entonces, ¿qué empieza a haber cuando se empieza a activar esto? Conflicto. Y el conflicto es porque cada quien define umbrales distintos sobre lo que es muy importante, lo que es menos importante, lo que es nada importante. Y el tema es que, claro, en manos de quién dejamos que se dirima eso, del vigilante que está en la puerta, del administrador que está en el local comercial, de la persona que nadie le dijo cómo abordar al otro y de una manera amable, de una manera creativa, decirle cómo hacer las cosas. Entonces, mi punto de partida es decir, el museo debería ser de los primeros que abre y las bibliotecas deberían ser los primeros que abren porque serían lugares a los que podríamos ir y hay unos educadores, hay unos mediadores que han pensado creativamente cómo hacernos entender estas cosas de una manera distinta, ¿cierto? Claro. Entonces, bajo esa premisa, en cierta forma, pues puede que sea romántica o quién sabe, pero pues un poco el principio es necesario que tengamos espacios que nos enseñen a relacionarnos distinto porque llegó un nuevo normal. Y puede que nosotros también nos equivoquemos en el diseño de esas cosas, pero al menos estoy en un lugar que no, porque no podemos tener una sociedad que se vuelva como entrar, yo no sé, a Corea del Norte o a un reactor nuclear. Pues, o sea, entonces ir a la oficina va a ser como ir a una guarnición militar. Y entonces ir a cine va a ser con un montón de gente vigilándonos y señalándonos y condenándonos. No, tiene que haber una forma distinta de crear interacciones distintas. Entonces iniciamos un proceso que es, bueno, ¿cómo vamos a diseñar todos los protocolos para operar distinto? ¿Y cómo vamos a diseñar las actividades y las experiencias que nos ayuden a conectar con nuestro público de un modo en que no se sientan ni invadidos, ni asediados, ni cuestionados, ni juzgados, sino que podemos aprender, podemos jugar, podemos hacernos amigos, podemos interactuar y no tenemos por qué, digámoslo así, tratarnos mal, sino por el contrario, saber que estamos aprendiendo todos. Entonces, ya esta semana vi la primera
sección pues de entrar al parque y diseñar todos los procesos, tengo que decirles que es muy agobiante, porque usted se pone una mascarilla, está todo el día con la mascarilla, porque tenés que mantener la distancia, porque tenés que limpiarte cada vez que entras y que salís, porque tenés que... Entonces ya empezamos a hacer ese ejercicio entre nosotros, a ver cómo lo vivimos, qué sentimos, qué tanto nos cansamos, cómo nos pica eso, ¿cierto? Y a ver cómo empezamos a tejer sobre la experiencia distinta. Construimos un protocolo, de hecho pues tenemos un site con los protocolos que están diseñados. Los protocolos no tienen nada ni divertido, ni creativo, ni nada de eso, todo es súper normativo también, pues garantice implementos de aseo, garantice el distanciamiento, tenga prácticas de higiene rápidas, controle los aforos, mantenga las distancias, garantice que el flujo en el museo, por ejemplo, sea unidireccional, que la gente no esté colisionando la una con la otra, sino que la gente pueda estar avanzando siempre y no haya en cuenta. Entonces ya tenemos un protocolo muy avanzado en todo lo operativo y que probablemente se vuelva pues como el modelo para los museos del país. Pues lo contrastamos y lo compartimos a varios museos y de hecho pues hicimos tanta presión que ya el presidente de la República anoche en la locución dijo que los museos y las bibliotecas serían los primeros en abrir. Entonces ya arrojó frutos el esfuerzo que hicimos, ¿cierto? Nadie sabe eso cómo se come, pero ya lo dijo. Entonces ya toca hacerlo. Ahora, yo quiero dejar claro que no es una reflexión del tipo, yo no sé, esas cosas en Estados Unidos o en Brasil, pues, que es la gente diciendo, pues para la mierda el confinamiento y vámonos para la calle y eso es mentira y quitemos el tapabocas. Eso pues no tiene nada que ver con eso. Yo sí creo en la reactivación social, pero rediseñando nuestras maneras, ¿cierto? Rediseñando nuestras interacciones y no simplemente pues mandando al carajo lo que nos dicen los expertos en salud pública. Entonces, el protocolo ya está pues muy avanzado, hay protocolos para empleados, hay protocolos para visitantes y solo ahora estamos empezando a testear primero lo operativo para ya después empezar a rediseñar mejor la experiencia de visita. Probablemente abramos las zonas abiertas, la sala abierta, el acuario, montemos los dinosaurios otra vez y tenemos 10 millones de preguntas pues, sobre qué va a pasar con la interactividad. Ya no hundimos botones, o los hundimos con el pie, o usamos sensores, o compramos recubrimientos y materiales que matan virus. Pues hay como todo un universo pues, de ideas que están ahí en curso sobre las preguntas más fundamentales, porque en el caso del museo interactivo el modelo mismo de existencia depende de la acción y del tocar y del hacer y de todo eso. Entonces nos toca repensar todas esas cosas. Claro, es que está basado en la interacción completamente. Es como difícil imaginarse como en el tipo de examen que le pone pues a una persona como tú la vida en un caso como estos. Es como, miren, ustedes fabrican interacciones con las personas y vamos a quitar un elemento de la vida y es la interacción, ya no va a existir porque nos vamos al aislamiento. Entonces yo diría como que puede ser una de las pruebas de resiliencia como más serias e inesperadas, como que pueden llegar a tocar como hasta lo absurdo. Entonces, ¿cómo ha sido también la experiencia tuya y las reflexiones con respecto a ser resiliente, a mantener la sostenibilidad de una institución que finalmente es autosostenible y que asume el reto de no estar recibiendo entonces pues ninguna persona en taquilla, etcétera? ¿Cómo han logrado conducir el Parque Explora en todo este episodio desde esa perspectiva ya directiva de tu equipo? Pues a ver, tocar un poquito pues de cómo nos financiamos nosotros. Pues el parque, digamos que no solamente es la taquilla, la entrada, la tienda, el restaurante, los eventos, sino que es también eh, un espectro mucho más grande, pues que son proyectos para el sistema educativo, para las comunidades, para los barrios, para un montón de cosas donde tratamos de proyectar como esa visión estratégica de Explora para pues por un lado, tener la incidencia social a la que aspiramos, en ser un actor importante en la apropiación social del conocimiento científico, tecnológico y demás, pero por otro lado, pues también para ser sostenibles, pues, o sea, somos grandes, costamos mucho, pues, en este momento trabajan por 320 personas, pues, es una nómina robusta, pues. Claro, a eso me refiero. Y digamos que pues nosotros hemos podido cada año garantizar conseguir a partir
del trabajo que hacemos, pues generar unos excedentes que nos permiten pues reinvertir en el parque, y que en este caso pues nos ha tocado apelar un poco a un plan de contingencia en donde hemos priorizado pues obviamente tratar de conservar el empleo lo mayor, por lo más posible. Nos ha tocado hacer una reducción de la nómina estructural desde la dirección hasta todos para minimizar ese desangre económico y garantizar que más personas puedan estar por más tiempo. Y eso lo hemos venido haciendo, pues digamos que ha habido contadas excepciones pues de personas que no se sienten cómodas con la idea pues de esa participación solidaria integral. Entonces pues ahí sí nos toca decir, bueno, no nos entendemos, pues entonces puedes seguir tu camino, ¿cierto? Pero en general pues no ha habido ni despidos masivos, ni ha habido pues como grandes recortes, ni esas cosas. Y hemos podido pues eh, hablar con una junta muy generosa y comprensiva, pues en que nos ha permitido pues estirar de alguna forma esas capacidades que hemos acumulado y ahorrado para soportar ese equipo de trabajo. Entonces digamos que lo primero es que uno no se reinventa la noche a la mañana, pues, y es más, yo creo que más de uno está cansado pues de que le digan nos tenemos que reinventar y ser resilientes y tal, y es como, venga, pues ya no me aguanto más esto, o sea, es que es muy duro, o sea, esto es un cambio dramático. Entonces, una de las cosas, pues, es que esa holgura nos permitió estirarnos en el tiempo, pero pues obvio nos lleva a un montón de preguntas y reflexiones. Entonces, la primera, pues, es nuestra misional, y es cómo estamos sirviéndole a nuestra comunidad, a los que servimos, a nuestros visitantes, a los que nos siguen. O sea, la ciencia no va a parar, y no van a parar ni nuestros eventos, ni nuestras conversaciones y eso. Y hemos sido pues muy agresivos, si se quiere, aunque esa palabra no es la correcta, muy intensivos más bien en que la programación se multiplique, y hemos crecido sustancialmente. En ese vivir en ese mundo digital hemos aprendido demasiadas cosas. Por ejemplo, hace 2 semanas y media hicimos un evento que fue un evento de astronomía para niños. A ese solo evento, a un solo evento, se conectaron 90.000 personas. 90.000. O sea, 90.000 personas es 2 veces la Transmilenio 2. O sea, es una cifra que nos reventó a nosotros, mejor dicho. Fue como... Y entendimos que hay un vacío muy profundo, muy intenso en las madres que tienen y los padres que tienen con los niños. O sea, ¿qué vamos a hacer con los niños en estos días? La encerrados. cantidad de historias de familias desesperadas, súper estresadas porque tienen que atender reuniones, y son niños de 5 o 6 años que necesitan es jugar, que necesitan es colorear, que necesitan es brincar, que necesitan es que... Entonces ahí, por ejemplo, hay una oportunidad, pues, o sea, cómo ayudamos a las familias a que puedan liberarse, que alguien me los entretenga una hora, y que ese entretenimiento sea que aprendan cosas, que hagan cosas creativas, constructivas, que aprendan, ¿cierto? Pues sí, porque los padres siempre estamos preocupados de que no estén los chicos pues perdiendo el tiempo, viendo quién sabe qué cosas en YouTube, pues, sino como que hay una mediación. Entonces ahí es donde el nombre cobra valor. Si es del Parque Explora, debe ser algo muy bueno, debe ser algo de ciencias, debe ser algo educativo, debe ser algo... Y una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 2 años es que el público que más toma decisiones hacia el Parque Explora son las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes son el público número uno, porque las mujeres en general tienen más preocupación sobre el valor de lo que consumen, y si tienen familia, mucho más. O sea, son más críticas en decir, yo quiero que mis hijos no consuman basura, no coman porquerías, no aprendan cosas. Entonces, ahí hay una cosa súper importante, que es que las mujeres jóvenes y las madres tienen un rol determinante en la formación cultural de los niños. Pues, y eso suena como obvio, pues claro, pero no, cuando lo ves en el contexto de un museo, sobre quién toma las decisiones, sobre quién va, y cuando yo veo un evento de esos, estoy seguro, porque así fue, que eran madres compartiéndose las unas a las otras, hay este evento, y va a pasar esto, y es astronomía, y es para los chicos, y es a las 6 de la tarde, fantástico, pues ahí, entonces gran parte ha sido como identificar bien dónde están esas oportunidades, y cómo hacer que el traslado a la experiencia virtual pues esté acompañada del aprender haciendo, del experimentar en casa, del observar el mundo que tenemos, porque es que
yo puedo ser un naturalista desde mi balcón, registrando el canto de los pájaros, tomándole fotos a los árboles o a los insectos que están a mi alrededor, grabando los sonidos de mi entorno y compartiéndolos. O sea, hay muchas oportunidades para que lo que nosotros buscamos, que es desarrollar esa motivación de curiosidad, de aprendizaje y demás, lo puedan hacer los chicos y las familias en casa. Entonces, hay un montón de caminos y de oportunidades que se abren y las programaciones pues nos han revelado por el número de asistentes, por el tipo de preguntas, por todo eso, pues como donde hay un montón de preocupaciones frente a la salud mental, hay muchas preguntas, la gente quiere, tiene sed, tiene ganas de saber más de la salud mental. Y todos son temas que tienen que ver con la ciencia, sobre cómo nos relacionamos con el mundo, sobre cómo nos interconectamos. Entonces a eso le estamos siempre pegando pues como a eso. Y la programación en este momento está es en tratar de ser lo más creativa, en que vamos a mirar el cielo de esta noche, que lo puedes ver en la ventana de tu casa y te hacemos un show para que identifiques lo que estás allá. O sea, conectar mucho con la vida cotidiana ha sido pues como unos grandes esfuerzos. Y bueno, y ya desde el punto de vista pues de los ingresos, porque una de las cosas es que lo digital es fantástico, lo digital es increíble, todo el mundo te Pero es sigue, todo el mundo te quiere, pero eso no da plata, pues, o sea, eso no genera ingresos. Eso, digamos que hay unos ingresos inferidos, obviamente. El buen nombre, la marca, la conexión emocional, para nosotros queremos, pues, esto es una como medio chistosín, pero nosotros queremos que nos quieran, ¿cierto? No simplemente que nos respeten, sino que nos quieran, ¿cierto? Y por eso tratamos de estar siempre tratando de producir cosas en nuestras redes que toquen el corazón, ¿cierto? A través de mensajes, a través de campañas, a través de cosas que digan, pues amo lo que dicen, amo lo que piensan, amo lo que, ¿cierto? Me identifico con eso, porque sentimos que ese amor a la larga se traduce en que vengan, en que nos conozcan y en que es una conversación creativa, constructiva, que pues tiene contenido pero está dotada de belleza y ahí vuelve otra vez el hands-on, el minds-on, el heart-on, siempre en todo, ¿cierto? Entonces es darle significado a todas esas cosas para que la gente vuelva a nosotros de muchas, pero ya en la práctica, pues, ¿dónde están los cerros de billetes? Pues, o sea, no están ahí, pues, están es en el valor simbólico de la sostenibilidad, de todo eso. Ya en el día a día, obviamente, hay preocupaciones que tienen que ver con proyectos y lo que hemos descubierto es que el universo digital nos ha abierto posibilidades de llegar a comunidades de maneras distintas. Entonces, muchos proyectos que de alguna manera se venían haciendo llevando un camión, llevando experiencias, llevando un montón de cosas, es no, ya nos toca en la virtualidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, prácticamente nos estamos volviendo una empresa digital, o sea, una empresa en donde sus contenidos y sus experiencias se despliegan por ahí y cómo vamos nosotros entonces a hacer proyectos que garanticen que lo que filosóficamente representamos, el aprendizaje activo, la curiosidad, la apropiación de la ciencia y tecnología, estén ocurriendo a través de estos canales y motivando a que no renunciamos a que todo eso se dé y está dando resultados. Pues estamos pudiendo, digámoslo así, encontrar proyectos, procesos y rutas que están estimulando lo que nos gusta estimular en la gente, en los visitantes y en los que estamos. Entonces ahí vamos, digámoslo así, eso no va al ritmo obviamente del impacto económico, pues, o sea, digamos que es más lo que estamos perdiendo en plata que lo que estamos recibiendo, pero esas cosas pueden convertirse en otra cosa más adelante. Y yo creo mucho que uno no puede pensar la sostenibilidad simplemente como en el próximo trimestre, ¿cierto? Pues si las finanzas me van a dar bien o mal, sino casi que, pues, o es mi lógica o mi creencia, pues uno tiene que pensar es en una generación, ¿cierto? Entonces, mi impacto no se mide y no se debe medir en qué tan abundante económicamente es el Parque Explora, sino qué tan relevante fue en un momento histórico, ante una comunidad, o sea, cuál fue la trascendencia simbólica, conceptual, que le trajo dignidad a la sociedad y que es la razón por la que existimos. Porque es que ningún modelo de negocio habría dado que hacer un museo de ciencias era un buen negocio. O sea, eso téngalo por seguro. Ningún museo de ciencias o un museo de arte nace porque es una berraquera de negocio, pues, o sea, donde hubiéramos hecho un estudio de mercado estaríamos muertos, ¿cierto? Pues, pero cuando No tu habrían valor, abierto.
pero cuando tu valor está generado es a partir de lo que significas, de lo que quieres construir, de los valores que tienes que generar, eso va como a una especie de universo más difícil de cuantificar, pero más profundo en trascendencia que termina siendo tu atributo más grande hacia la sostenibilidad. Pues dicho en términos muy vulgares, si se quiere, pues ese amor que logras construir se vuelve en ingresos, pues se vuelve también en sostenibilidad, ¿cierto? Pues, porque es que ya hoy la sociedad, y en estos tiempos muchísimo más, reclama, urge, exige que las empresas productivas y las que sean, o las sociales como somos nosotros, generen valor social. O sea, la gente lo está exigiendo, la gente está diciendo, yo confío en una marca porque contribuye y construye cosas valiosas para nuestra sociedad. Y eso la gente lo está exigiendo en términos de medio ambiente, en términos de diversidad, pues de diversidad humana, sexual, bueno, étnica, cultural, ¿cierto? O sea, ya el público está exigiendo, yo quiero que usted se suscriba a principios sociales fundamentales y valiosos para todos nosotros. Y ahí confío más en usted. La confianza ya se abre a partir de no solo del servicio o del beneficio o de la retribución económica o de los rendimientos, sino sobre yo confío en ustedes, en el valor social que ustedes están agregando, más allá de los beneficios que me están prestando. Y en el caso nuestro, más todavía, pues, o sea, la gente va a exigir de Explora muchísimo más que se le exige a una aseguradora o a un banco, ¿cierto? Pues porque Explora es el lugar en donde precisamente su producto, si se quiere, eh, son las ideas que nos inspiran. Es el producto más intangible, menos fácil de aprender y al mismo tiempo el de mayor trascendencia. O sea, es la convicción de que la dignidad puede llegar a ser, digámoslo así, el atributo, el producto, la cosa, pues producto no es la palabra correcta, pero sí el valor fundamental sobre el cual pues como que confiamos en ustedes y queremos seguir con ustedes. Sí, Andrés, no, es un placer escucharte por acá. Te preguntan que si te gustaría ser alcalde. Les invitamos a que así como Edgar Vergara, como Clara, Paula Pulmeyer, si pues tienen comentarios, participemos por acá, porque pues cambiamos el medio, el formato, pero la idea, ya casi estamos cerrando. Ahora aparecía por allí una pregunta sobre qué pasa también con otras generaciones, con las de los mayores, porque el tema de los chicos, pues era como una de las grandes inquietudes que traíamos, eh, sabiendo que uno de los focos de trabajo del Parque Explora es toda el área escolar, la transformación escolar. Y creería pues que acá nos estás ubicando en un escenario donde están construyendo, están en ideaciones de revisar cómo todos los medios que habían construido para dirigirse a los niños con los camiones o como con todos los recursos que tenían, ahora los están entonces reenfocando por las vías digitales y como se pueda. La pregunta que surgía por aquí era, ¿qué pasa con los mayores? Porque pues son los del el gran riesgo, ¿cierto? Son a quienes estamos finalmente como cuidando principalmente a la población mayor de 60 años y a los que tienen unas preexistencias, por lo menos con el virus que tenemos ahora vigente. Entonces, hacia ellos, ¿qué tipo de proyecciones hay en general? Pues desde los protocolos que están construyendo, por lado, como desde los diseños específicos que hacen parte del Parque Explora. Y sobre todo, ¿cómo los ves? Pues, ¿cómo ves esa situación pues, de una amenaza como contra una generación, precisamente? Mm, no tengo una respuesta todavía, creo yo, satisfactoria. Tengo más bien es primero unas opiniones y, digámoslo así, sobre lo práctico. Creo que todavía tenemos algunas preguntas abiertas. Pues creo que una de las cosas más complejas pues, que plantea esta situación, esta pandemia,
es como, pues como algo que a mí me ha frustrado y que no tengo una respuesta muy clara porque me genera sentimientos encontrados. Yo entiendo el valor del Estado, pues como en tratar de cuidar a sus ciudadanos, pero me preocupa demasiado un Estado que interfiere tanto en las decisiones personales de los individuos, ¿cierto? Que es capaz de señalarte como un delito, porque así lo he oído decir en varios casos, que si sacaste a tu niño al parque puedes estar cometiendo un delito. Pues a mí eso me resulta aberrante, pues para ser sincero, pues como casi obsceno. O que, por ejemplo, en Japón esta semana, al parecer hasta estaba restringido que los niños jugaran videojuegos más de 1 hora y media en cierta ciudad. Entonces, es como el Estado va a meterse en qué hago yo con mi tiempo libre, ¿cierto? O en qué hago yo con mi cuerpo, o en qué hago, pues, entonces a mí me genera esto sentimientos encontrados, seguramente a muchos de ustedes también, porque pues finalmente hay unas restricciones, pero también hay unos valores fundamentales que como humanidad hemos conquistado y que tienen que ver con valores sociales asociados a la identidad, a la independencia, un montón de cosas. Entonces, claro, cuando a mí pues, oye uno pues que en un discurso que es que no podemos dejar salir a los abuelitos, me resulta pues terrible, pues, o sea, primero como que abuelitos, o sea, que es ese término como tan infantilesco pues a quien ha vivido una vida, ¿cierto? Y segundo, como que no se pudieran valer por sí mismos. Y yo creo que ahí hay un error también de fondo, pues porque finalmente son generaciones que tienen más experiencia que nosotros, es que es así de simple, ¿cierto? Entonces, yo creería que debería existir una posibilidad de que una persona pudiera decidir también. Yo sé que hay un riesgo, pero es que una cosa es el riesgo que yo asumo por mi propia vida y otra cosa es el riesgo que yo expongo a otros, ¿cierto? Y entonces, cuando yo soy el factor de riesgo para otros, pues está bien que me limiten, ¿cierto? Pues Sí, sí, porque exacto. tú eres el factor de riesgo, entonces hay que controlar que no afectes, pero cuando yo soy el factor de riesgo para mí mismo, yo pensaría que ahí debería haber una oportunidad de poder asumir parte de ese riesgo y no solamente bajo la consideración de que se nos van a llenar las camillas, que para el caso colombiano además están por debajo del uso en todo sentido. Colombia no ha sufrido todavía, salvo lo que estaba pasando en el Amazonas esta semana, no sufrió una crisis de capacidad de asistencia y todo lo demás. Entonces ahí es donde yo tengo dudas. Ahora, frente al museo, eh, yo creo que es posible, pero pues no quiero que sea un compromiso ni una declaración, porque todavía estamos realmente construyendo, pues estamos poniéndonos de acuerdo, son discusiones muy abiertas, pero finalmente lo importante para nosotros es con quién vienes acompañado y lo que vamos a evitar que interactúes con otros. Entonces, para mí en principio no habría realmente una dificultad, pues, No, de entrada, pues, como a decir que no se debe, no se puede, no pueden hacer, pues, esto o aquello. Creo que tengo que garantizar las condiciones para que estén seguros, ¿cierto? Pues, para que estén en las mejores condiciones, para evitar que de pronto, y esta es una afectación, por ejemplo, de las más dramáticas, de hecho, esa es una de las grandes preocupaciones en museos en el mundo, es que la combinación abuelos y nietos es muy clave en la visita de lugares culturales y recreativos. O sea, claro, muchos abuelos sacan a sus nietos claro. y ahora resulta que es la relación más prohibida. Entonces ahí hay un problema que no tiene una solución fácil, pues en realidad, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues, o sea, entonces vamos a vivir una generación de nietos sin abuelos, básicamente, pues porque Mm. entonces el nieto amenaza al abuelo. Y entonces uno se pregunta, ahí es como, pues allá es una pregunta ética, humana, pues pues yo me encuentro con mi suegra y ella pues se conmueve inmediatamente, pues porque precisamente lo que más extraña es eso y lo que casi que justifica en esta etapa de la vida el gozo y la alegría de estar vivos, pues y de vivir como la alegría de los nietos y eso, pues hay algo complejo, pues porque estamos relegando no solamente a una generación, sino además condenándola a lo más triste. Además que incluso en la muerte, las muertes por coronavirus son horribles, pues, o sea, eso es solo, aislado y asfixiado, pues, o sea, es como todas las tragedias juntas. Entonces, no tengo respuestas, o sea, les acabo de expresar mis dudas, pues las preguntas en las que estábamos, ver lo que tenemos que pensar,
pero en cualquier caso, pues lo que hagamos, la idea es como darle dignidad, que es lo más importante, pues a quienes servimos y con quienes estamos. Eso es lo más importante, tenerlo siempre en el centro. Muy valioso escuchar también tus dudas, Andrés. No sé si de pronto algunos de los asistentes tengan una última pregunta para que pues ya vamos cerrando, que ya se nos hace tarde. Pasamos unos minutos más porque tuvimos un inconveniente técnico, pero pues es un gusto saber que 44 personas se pasaron, miraron cómo solucionábamos como el problema y acá estamos juntos, creo que en una conversación pues muy enriquecedora para todos. Pues no solo dentro del proyecto específico que estamos realizando, sino para todas las reflexiones que creo que tenemos de manera individual y con nuestros grupos, con nuestras familias. Entonces, acá Paola Polmeyer nos pregunta si tienen programas planeados para conectar la cocina, la comida y la nutrición con la ciencia. Paola trabaja con Platos Sin Fronteras, una organización. Claro. Hola, Ella Paola. dice, Mira, la respuesta es, hemos tenido, no estamos teniendo, podemos tener. Digamos que con la comida siempre hemos tenido proyectos, procesos en diferentes momentos, en algunos casos cosas muy puntuales, en otros más estructurales. De hecho, hicimos una exposición muy bonita de comida hace ya como 4 años y que pues aprendimos mucho del tema, pues porque pues, la comida es un punto en donde se encuentra la ciencia, el conocimiento. Sí, tuvimos una sala pues de eso y obviamente pues en esta época, pues yo particularmente pues me he vuelto más cocinero pues gracias al internet pues y a Tasty, básicamente, que me impresiona mucho. Y, y eso, pues, yo creo que hay una serie de oportunidades. Sí, con el alcohol hemos hecho cosas muy divertidas. En un programa, pues, que no hemos hecho en programación recientemente eso, pero creo que lo vamos a hacer en estos días, que se llamaba Bar de Historias, que es como ciencia para adultos. Pues porque, digámoslo así, sentíamos que teníamos que tener una oferta de programación dedicada a adultos para hablar de temas como el sexo, las mentiras, bueno, y una de ellas era el licor, pues hablar de licor y entender cómo funciona el licor y cómo se mezclan las diferentes sustancias, cómo aprendo yo mismo a hacer un cóctel, pero al mismo tiempo entiendo cuál es la bioquímica que ocurre ahí, qué pasa en mi cerebro. Y ha sido muy exitoso ese programa que hemos hecho, y el de cócteles creo que lo vamos a hacer en estos días, que es muy potente. Entonces, pues digamos que sí, hemos tenido programas, hemos tenido proyectos no tan estructuralmente prolongados en el tiempo, pero sí es posible pues hacer muchas cosas y la cocina se presta pues para experimentos muy, muy bonitos y muy valiosos para hacer en casa. Qué bien, Andrés. Bueno, entonces, acá, habiendo conversado de diseño, de procesos de diseño, de multidisciplinariedad, de cómo están parados ahora en la construcción de experiencias, que es uno de los retos fundamentales que se dan además en empresas de servicio, incluso en industrias de productos, también andan orientados al tema de la construcción de experiencia y nos has dado acá una cátedra que toca la industria creativa también, el relato de cómo pues una empresa una institución que está trabajando en construir estas experiencias que son tan sensitivas, se está transfiriendo ahora hacia lo digital, mirando cómo se convierten en una empresa digital repentinamente, cansados de la palabra reinventarse como estamos todos, pero parece que trabajando muy duro en ello, con unos equipos multidisciplinares, con una mirada que de verdad, Andrés, te agradecemos muchísimo. Qué espacio tan rico, tan bacano. Esperamos seguir conversando contigo. Que tengas una feliz noche. Muchas gracias a todos los asistentes que se han sumado por acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darme este ratico también. También es un regalo para mí poder conversar de esas cosas con ustedes y con este tipo de preguntas que no siempre son las que salen en el día a día, que también me resultan muy, muy provocadoras y chéveres. Gracias. Qué bueno.
Que descanses. Chao, que descansen. Chao. Se cuidan.